Hola, soy Kim Myung-e de la iglesia Hammaum de Chuncheon. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir mi mayor debilidad luego de renacer por el poder del Evangelio. Creo que cuanto mayor es mi debilidad, mayor es el poder del Señor. Yo padezco de acondrogénesis, enfermedad de enanismo. Mi altura es de 1,38 m. Mi desarrollo se frenó a comienzo de la secundaria. Mi cuerpo dejó de crecer y se ensanchó. Y este es el cuerpo que tengo ahora. Yo soy la cuarta hija de una familia campesina. Mi madre es normal, pero mi padre tiene la misma discapacidad que yo. Por una condición hereditaria, solo mi hermana y yo somos pequeñas, mientras que mis hermanos son altos. Por eso sentía odio hacia mis padres, porque me habían tenido así. Por la discapacidad, siempre tuve temor hacia los encuentros nuevos, y los ambientes nuevos, y a lo desconocido. Durante la secundaria, todos tuvimos que abandonar nuestro pueblo porque se iban a instalar una base militar. Eran tiempos en donde los amigos eran muy especiales. Me sentí sola porque debía despedirme de todos ellos. Con el temor a un ambiente nuevo y personas nuevas, me cambié de colegio en primer año de la secundaria, y resulta que me quedé sola. En el nuevo colegio, sentada en el patio, sentía que estaba sola, y sin saber qué hacer con corazón solitario, terminé llorando. Ser el centro de las burlas por mi discapacidad era algo muy normal. Discapacitado es la palabra más decente para mí. Mis piernas eran torcidas, y por mi forma de caminar inclinándome de un lado a otro, los niños me llamaban retardada. Mi mayor temor eran los niños, porque son muy sinceros y preguntan libremente: «Mamá, ¿por qué esa persona es tan petiza? ¿Por qué tiene la misma altura que yo?». Siempre preguntan susurrando, pero en realidad se escucha todo. Y había otro niño que imitaba mi forma de caminar, y se burlaba llamándome enana. Odiaba tanto mi discapacidad que sentía envidia por las personas que andaban en silla de ruedas. Pensaba que sería mejor andar en silla de ruedas para que mis piernas no se vieran. Odiaba tanto mostrar mi cuerpo que no podía ir a las saunas públicas. Y en pleno verano no podía ponerme pantalones cortos. Yo tenía la fantasía de casarme con un príncipe azul. Pensaba que el príncipe azul siempre estaría conmigo y que podría cubrir mi debilidad a causa de la discapacidad. Al conseguir un trabajo, mi vida se estabilizó y tuve la oportunidad de tener una cita a ciegas con el motivo de casamiento. Yo tenía esta discapacidad física, mientras que él, de lo contrario, era lindo y alto. Pero mientras conversábamos, sentía que estaba hablando contra la pared. Creo que esa persona tenía alguna discapacidad mental. Me sentí tan desanimada que mi corazón se derrumbó. Lloré sin parar durante el regreso en el autobús. ¿Qué clase de individuo soy teniendo esta discapacidad? Solo me salían suspiros. Pensaba, una persona discapacitada como yo no le es fácil encontrarse con alguien ni casarse. Me sentía muy desalentada. ¿Por qué tengo que ser así? Estaba decepcionada sobre mí misma y sentía rencor porque Dios me había creado así. En verdad, siempre viví huyendo de mi discapacidad. Por las dificultades económicas de la familia, no podía ni siquiera pensar en recibir una cirugía para enderezar o corregir mis piernas. Luego de aprobar mi examen de funcionaria pública, fui a recibir un cheque médico. Normalmente, el cheque médico termina en un chequeo, pero el médico me recomendó ver a un especialista por el tema de mis piernas. Tuve tanto interés que sentí que había esperanza. Tenía 20 años en ese entonces. El médico especialista me dijo: «Fue difícil vivir con esas piernas, ¿verdad?». Y yo le respondí: «No, no estuvo tan mal». Y luego me dijo: «Entonces, seguí viviendo como ahora, sin corregir tus piernas». Estas palabras fueron suficientes para hacer volar todas las esperanzas que tenía para arreglar mis piernas. No quería pensar más, ni preocuparme, porque ya sabía que esta discapacidad era una carga con la cual viviría toda la vida. Por eso, enterré este problema de discapacidad en mi corazón y comencé a experimentar muchas cosas. Viajé mucho, acumulé mucho conocimiento, pensando que lograría algo si me esforzaba así. Por estos esfuerzos, las personas comenzaron a aceptarme. Aprobé el examen de funcionaria pública y dentro de todo estaba satisfecha.
Pero como la discapacidad era una enfermedad de mi corazón, las heridas del corazón, el complejo de inferioridad, la baja autoestima y la ansiedad social no se resolvían. Hasta que tuve la oportunidad de encontrarme con Jesús resucitado. Desde cuarto grado, iba a la iglesia con mi hermana y me esforzaba todos los domingos con el diezmo y con los servicios en la iglesia. Pero sin resolver el problema de la discapacidad, comencé a trabajar y pude verme negociando con el mundo y derrumbándome aún más. Luego de mi nombramiento y del reconocimiento de mi jefe, con el deseo de ser bien vista, asistía a las cenas laborales, tomaba alcohol y me adaptaba bien, porque teniendo una discapacidad, tenía temor de que se rompan las relaciones con mis compañeros de trabajo y de quedar aislada. Viendo cómo me abandonaba mi familia o mis amigos, en quienes confiaba, tenía mucho miedo de quedar sola por mi discapacidad. A veces, cuando iba caminando sola al trabajo, me dolían mucho las piernas de tanto caminar, pero no podía tomar un descanso, por si las miradas se concentraban en mi imagen. Por eso, siempre quise que alguien me acompañara, pero como no podía ver a Dios, sentía que los amigos que sí podía ver me iban a dar más fuerzas. Sin embargo, mi amiga no siempre podía estar junto a mí. Por eso pensé que es Dios quien siempre podía estar junto a mí, aunque no lo viese. Pero no podía asegurarme de la existencia de Dios. Por eso gritaba en mi corazón: Dios, no te veo, pero estás ahí, ¿verdad? Seguro que estás, ¿verdad? Tienes que estar sí o sí. En esos tiempos, fui a la iglesia Hammaum por recomendación de un amigo, y pude darme cuenta de que yo decía que creía en Jesús, pero en verdad estaba creyendo solo por convicción. Pero por fin encontré la evidencia de la existencia de Dios que yo tanto buscaba. En Lucas 24, los discípulos al ver a Jesús resucitado, tuvieron miedo pensando que era un espíritu, y hasta dudaron. Pero Jesús, mostrándole sus manos y sus pies, le dijo que lo toquen, y también le mostró que podía comer, comiendo pescado delante de ellos. Justo acá, pude ver claramente el cuerpo resucitado de Jesús. Un cuerpo que atravesó la puerta cerrada, pero un cuerpo que se puede tocar los huesos y la carne. Figura transformada en un cuerpo santo. El cuerpo que puede comer. La resurrección que te hace vivir eternamente con un cuerpo que no se pudre. Dios mandó a su Hijo unigénito a esta tierra en forma humana. Me mostró con la resurrección que Jesús es mi dueño, mi Dios. Pero vivir siendo dueño de mi vida era un terrible pecado. Jesús es mi Dios y el Creador que me creó. Pero la razón que viví quejándome, odiándome, con complejo de inferioridad, era porque yo era la dueña. Por eso me arrepentí de este pecado de ser el dueño de la vida y creí a Jesús como el dueño de mi corazón. Amén. Luego de encontrarme con Jesucristo resucitado, mi vida cambió increíblemente. Todo este tiempo, al ver mi cuerpo, no podía amarme a mí misma. Por eso, para saber quién era yo, leí mucho Génesis capítulo 1. Cuando el Dios creador creó la persona, vio que era muy bueno. Pero cuando yo miraba a mi cuerpo, veía que no era muy bueno. Era porque lo veía desde mi punto de vista. Pero al verlo desde la perspectiva de Dios, Dios había creado al ser humano a imagen y semejanza de Dios, creado con el nivel de Dios. Por eso, como el Dios creador es el dueño de mi cuerpo, me sentí libre sin importar mi imagen. Ahora, puedo ir a las saunas públicas sin importar la mirada de las personas. Y puedo nadar libremente en una pileta aunque mi cuerpo salga a la luz. Y por supuesto, ahora uso pantalones cortos en el verano. Comencé a amarme tal como soy. Amén. Al ver que mi cuerpo con discapacidad también fue creado por Dios, me sentí muy agradecida por lo preciada que soy. Ya no me importa si las personas me dicen que soy más pequeña que una enana. Las palabras de las personas ya no me afectan. Ahora solo reacciono ante la palabra de Jesús resucitado. Porque solo la palabra de Jesús resucitado es real. Y si me desapareció el odio hacia mis padres, el odio hacia mi padre borracho y el rencor hacia mis padres que me dieron este cuerpo discapacitado, cambió por el respeto hacia ellos. A pesar de que estoy en un trabajo lejos de ellos, los ayudo en lo que puedo. Y estoy orando a Dios para que me dé la oportunidad de poder servirlos de cerca. ¿Qué hay de malo con que tenga dificultad física?
¿Qué hay de malo si no tengo un cuerpo perfecto? ¿Qué hay de malo con que alguien me diga algo? La victoria no se da en esta tierra, sino que se decide en el eterno reino de los cielos. Dios está vivo y siempre está conmigo en mi interior. Ya no tengo temor a estar sola, ni tampoco reacciono ante la mirada fría de las personas. Mi corazón está firme en todo momento y estoy llena de confianza en mí misma. Y todo este tiempo yo necesité a alguien que esté conmigo, por mis dificultades y mi vergüenza. Pero ahora tengo hermanos que están junto a mí y me siento protegida por esta comunidad levantada por el Evangelio. Todo este tiempo viví y trabajé cuidando de mi cuerpo porque soy discapacitada. Pero en Juan capítulo 9 está registrada la historia del hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaban a Jesús si nació así por los propios pecados o lo de su papá. Y Jesús respondió diciéndole que nació así para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Esta palabra es de gran aliento y esperanza a alguien como yo que no tenía esperanza. A pesar de que tengo esta discapacidad, soy feliz de ser ahora una misionera que vive para la gloria de Dios. Luego de encontrarme con Jesús resucitado, soy tan feliz que comencé a compartir este evangelio a mis compañeros de trabajo. Primero le compartí el evangelio a una compañera de la misma oficina. Esta compañera tenía dificultades en la familia y con los hijos. Pero luego de escuchar el evangelio, su cara se iluminó. Entregó los problemas de los hijos a Dios y ahora se convirtió en una persona que comparte el evangelio. Y también le compartí el evangelio a una compañera de oficina que tenía una discapacidad similar a la mía. Ella tiene poliomielitis. Y ella, como no quería mostrar su imagen, por temor a las personas, siempre otras personas hacían las presentaciones de trabajos ideados y armados por ella. Hasta en oportunidades de recibir algún premio, se sentía incómoda de salir adelante. Pero luego de escuchar el Evangelio de la Resurrección, se convirtió en una persona valiente, que sale a dar su testimonio delante de 1.500 personas. Amén. Otra compañera venció su cáncer de estómago por medio del Evangelio, y hasta hizo que sus padres creyeran en Jesús. Por medio de los encuentros, se levantó una pequeña iglesia, y hasta se formó una reunión en mi trabajo. De esta manera, ahora somos 3 personas que están juntos formando una comunidad por medio del Evangelio. En nosotros hay gozo, y nos cuidamos como una familia. Habían otros compañeros que nos preguntaban la razón de nuestro gozo, y al escuchar el Evangelio, de manera sorprendente terminaron creyendo en Jesús. Los compañeros que escucharon el Evangelio, a su vez compartían a otras personas y levantaban pequeñas iglesias. La empresa para la cual trabajo está esparcido por todo el país. Desde que comparto el Evangelio y surgían reuniones con las personas, comencé a tener esta esperanza. De la manera en que las semillas de los amargones vuelan con el viento y hacen nacer otros amargones, soñé en que los compañeros que han escuchado el Evangelio se dispersan por todo el país y comparten el Evangelio a otros. Comencé a soñar que se levante la iglesia y ahora también las pequeñas iglesias siguen expandiéndose por medio del Evangelio. Uno de mis compañeros fue reasignado para otra ciudad. Él compartió el Evangelio en ese lugar y está dando culto con los cristianos tal como lo daba en su ciudad de origen, con los compañeros de trabajo. Y yo, como una semilla de amargón, también fui reasignada a otra ciudad y continúo compartiendo el Evangelio. Como comparto el Evangelio en el trabajo, una vez sucedió lo siguiente. Los empleados traen los documentos para el cierre de algunas tareas, pero a veces están mal redactadas. En esas ocasiones solía enojarme y gritar, pero un día Dios me decía, «Oye, Yonge, con esa boca tienes que compartir el Evangelio. Y cuando lo haces eres delicada, pero en otros momentos elevas la voz y gritas. ¿Cómo pretendes compartir el Evangelio?» Pensé, ya que le tengo que ayudar, lo haré con amor. Me decidí y comencé a tratar amablemente a los empleados. Por eso ahora en el trabajo me llaman la amable Yonge. Luego de encontrarme con Jesús, siempre tuve el anhelo de hablar sobre Jesús en el auditorio del trabajo, porque frecuentemente se hacían conferencias de diferentes celebridades en el auditorio. El contenido de las conferencias generalmente apuntaban a la sabiduría de la vida. Eran desafiantes, muy buenas e interesantes, pero no daban una respuesta esencial sobre los problemas reales de la vida.
Pero yo tenía la seguridad de que este evangelio era la respuesta a todos los problemas. Por eso siempre tuve en el corazón el anhelo de querer compartir en el auditorio. Pero por fin, llegó la oportunidad. En el 2011 hubo un evento de fin de año en el trabajo, en donde por recomendación de los empleados recibí el premio a la mejor sonrisa. La entrega de premios se realizaba en el auditorio y asistían todos los empleados dispersos en el país. En esta entrega, tuve la oportunidad de compartir el motivo de mi alegría. Dije que la razón de mi alegría era Jesús, porque Él siempre estaba conmigo, y que yo siempre pensaba que era una persona gozosa y agradecida en todo momento. Luego me enteré de que el director dijo que sintió que vino a un culto de avivamiento. El Evangelio es una muy buena noticia. Para mí, la discapacidad ha sido el túnel de bendición que me llevó a encontrarme con Jesús. Aunque tengo esta discapacidad, Jesús me ama hasta entregar su vida. Y me siento fuerte porque siempre está junto a mí. Luego de encontrarme con Jesús resucitado, todos los problemas a causa de mi discapacidad se resolvieron. Espero que ustedes también, al igual que yo, puedan gozar de esta vida abundante que hay en Jesús. Gracias.